Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy especial en este extraordinario día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que lo que marca la diferencia entre los que dicen creer no es lo que dicen, sino lo que hacen. Lo digo porque en este transitar de la vida espiritual, escuchamos a muchas personas hablando, declarando, confesando la palabra de Dios con mucha fuerza. Escuchamos predicaciones intensas, pero eso es solamente el comienzo. Porque no es lo que escuchamos lo que nos diferencia, sino lo que hacemos con lo que escuchamos. Ahora, ¿qué tal si haces memoria un poco? ¿Cuántos mensajes has escuchado en tu vida o en tu camino de fe? Bueno, creo que es un poco difícil responderlo si llevas tiempo. Si estás comenzando, ojalá llevar la cuenta. Pero piensa en esto. ¿Qué has hecho con esa palabra que has recibido? ¿Solo te has emocionado, te has alegrado en el alma o la has llevado a la práctica? De hecho, puedo decir, en medio de nuestra experiencia, que todo aquel que ha dado fruto de arrepentimiento, que ha visto resultados en su vida de la fe, es porque ha puesto en práctica lo que ha escuchado. En estos días hablaba con una persona que me dijo, después de escuchar tal prédica hace algunos años, ese día, al siguiente día de escucharla, tomé la decisión de llevarla a la práctica, de poner en práctica eso en mi casa. Y ha sido una gran bendición. Tanto ha sido que hoy se lo enseño a otros. Ahora, sé que si piensas en lo último que has llevado a la práctica, que no se ha quedado en tu archivo interno o en tu biblioteca del alma, sino que lo pusiste en práctica, sé que puedes decir que algo sucedió. Conversaba con otros amigos en estos días y les decía, hagan esto que les estoy diciendo por 3 meses. Luego evaluamos. Estoy convencido que si dejan clara la foto del hoy, no va a ser la misma dentro de 3 meses. Mira, lo maravilloso de practicar la palabra de Dios es que podemos hacer este ejercicio con toda confianza. Tomar la foto de cómo estás hoy, practicar la palabra y en unos meses volver a hacerlo y me vas a decir si tu vida sigue igual. Estamos sumergidos en la vida de la viuda y el profeta y en el momento de crisis que están realmente enfrentando, donde no hay nada que hacer. El panorama es desolador. Lo que esta viuda tiene es simplemente comida para morir. No tiene comida para alimentar al profeta que Dios dijo que lo iba a traer. En fin, el corazón de esta viuda es maravilloso, ¿saben? Porque cuando el profeta le pidió agua no se la negó. Y cuando le pidió el pan primero, ella simplemente le dijo su realidad. Pero al escuchar lo que el Señor había dicho, imagínate lo que hizo. La viuda creyó sin ver. Solo escuchó la palabra, tomó la decisión de hacerlo, tal cual el profeta le había dicho. Dice la historia en el verso 5. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido a Elías. Mis amigos, el punto clave aquí es este. Ella hizo lo que Elías le dijo. Esta maravillosa viuda no fue solo una oidora, sino que lo puso en práctica. Abrió la puerta de su corazón creyendo, y creyendo vio la gloria de Dios manifestándose para ella, para su hijo y para el profeta. Mis amigos, esta es la mejor manera de ir terminando esta serie. Escribe esto. La palabra de Dios se convierte en tu vida en algo imprescindible. Cualquier cosa puede faltar, pero que nunca falte la palabra. Que sea ella la que defina lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer. Que la palabra de Dios, mis amigos, no sea solo el mensaje que Dios tiene para ti, sino que apoyado en él, tomes tus decisiones. Recuerda que creer en la palabra de Dios permite tener acceso al conocimiento superior cuando lo llevas a la práctica. Y es la palabra de Dios que puede crear cosas de la nada. Es la palabra de Dios en acción la que puede cambiar tu realidad. Mira, después de que esta bella viuda dio paso a la fe y preparó primero al profeta, ella regresó a su cocina y sorprendentemente había harina y aceite. De ahí en adelante, siempre hubo suficiente, tal como el Señor lo había prometido. Con razón el Señor dijo, dichoso aquel que creyó sin necesidad de ver. En esta pequeña casa, a las afueras de la aldea de Sarepta, estaba sucediendo un milagro todos los días.
hasta que volvió a llover y los cultivos dieron su cosecha. En esa pequeña casa jamás faltó la provisión de Dios. Yo creo que como no va a faltar en la tuya, solamente tienes que creer. Él seguirá teniendo el control. ¿Te imaginas al niño de la viuda que estaba triste y a lo mejor decepcionado por todo lo que estaba pasando a su alrededor? De repente comienza a haber provisión diaria. ¿Cómo habrá sido en esa cocina? ¿Sería que se llenó el frasco de aceite y también se llenó la bolsa de harina? ¿O todos los días había provisión? Bueno, por encima de cómo haya pasado, por encima de cómo Dios lo haya hecho, lo importante es que lo hizo. A veces le damos más importancia a cómo lo va a hacer. A veces ni siquiera es importante con qué, sino que también aparece y el cómo lo va a hacer. Pero la viuda no le preguntó a Elías, ¿y cómo va a pasar eso? La viuda simplemente se fue, preparó la comida. Yo no me imagino con qué corazón lo estaba preparando, pero le preparó al profeta, le trajo, le entregó y el profeta comenzó a comer como si nada. Ella se regresó a la cocina porque el profeta había dicho, ve y prepara para ti y para tu hijo. Y así fue. Llegó a la cocina y su corazón tuvo que iluminarse de la alegría más impresionante al darse cuenta que había harina y aceite. Mientras fue a llevarle al profeta, algo pasó en la cocina. ¿Quieres ver a Dios obrando en casa? ¿Quieres ver a Dios trayendo la provisión diaria y obrando de manera sobrenatural? Solo tienes que hacer una cosa: cree. Antes de ver, cree. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.